Muy buenos días, hermanos y amigos. Un saludo muy especial a todos en el Señor. Estamos de nuevo en el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del evangelismo. Estamos trabajando el tema del evangelismo. Hemos avanzado el evangelio. Ayer y antier estuvimos hablando acerca del capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, donde nosotros encontramos al apóstol Pablo hablándole a los corintios claramente acerca de qué es el evangelio de Dios. Los primeros versículos lo dice el apóstol y luego hasta finalizar el capítulo prácticamente explica el evangelio y el poder del evangelio y el beneficio tan grande que es el evangelio para nuestra vida. Y expresamente en los versículos 3 y 4, él dice que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. El poder de Dios para salvación, que el mismo Pablo menciona a los romanos en Romanos 1, 16 y 17. Cuando comenzamos hace la semana pasada a hablar acerca de este tema del evangelio para descubrir qué es, qué dice la escritura que es, porque decíamos, el Señor dijo en Marcos, vayan a predicar el evangelio a toda criatura, pero ¿qué es exactamente lo que el Señor quiere que los hombres escuchen o qué es lo que Dios desea que nosotros estemos predicando? La Biblia lo enseña. Nos hemos dado cuenta que es que prediquemos su muerte, su sepultura y su resurrección, es decir, que le digamos a toda criatura que como la paga del pecado es muerte, hubo alguien que murió por ellos, y este es Cristo Jesús, que Cristo murió por ellos en la cruz, que Cristo fue sepultado y que Cristo fue resucitado para nuestra justificación y nuestra gloria. Pero el Evangelio es un mensaje eterno, es un mensaje de Dios y es un mensaje que fue testificado por los profetas, un mensaje testificado por los profetas. En el libro de Romanos, capítulo 1, libro de Romanos, capítulo 1, lo leíamos esta semana, capítulo 1, el versículo 1 en adelante dice la palabra. Romanos, capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. En el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y recuerden que aquí leyendo el libro de Primera de Corintios, cuando el apóstol le dice a los corintios que él recibió el evangelio, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. La última frase es conforme a las escrituras, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Y ya mencionábamos que todos los profetas desde Samuel en adelante, o todos los profetas en sí, hablaron de los días del Señor Jesús. Hemos leído un pasaje que dice eso claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante, hasta el finalizar el capítulo, donde dice que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estaba en los profetas y anunciaba de antemano los padecimientos del Cristo, la muerte de Cristo, su sacrificio redentor y todo eso, el derramamiento de su sangre. Y dice, y las glorias que vendrían tras él, tras ellos, tras los padecimientos de Jesús. Pues el Evangelio es el Evangelio que los profetas del antiguo pacto anunciaron de antemano. No es un mensaje cualquiera, no es un mensaje que llegó el primer siglo y ya, y se dio así, como cuando uno hace una cosa improvisada. No, estamos hablando del evangelio eterno de Dios, del plan eterno de la redención o de la salvación. Entonces el evangelio que predicamos, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús fue testificado o fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que estamos haciendo ahora en esta clase de evangelismo es descubrir qué es el evangelio en todo su esplendor, qué es la explicación de este evangelio.
Es llamado el poder de Dios, es llamado la buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Que Él se levantó de la muerte. Lo leíamos en Corintios capítulo 15, donde ampliamente el apóstol Pablo nos da a entender la importancia de la resurrección de Cristo. Y decíamos, y decía el apóstol, dice, si Cristo no resucitó, entonces su fe es vana y ustedes están en sus pecados. Pero Cristo resucitó. Explicábamos que Cristo es primicia de los que durmieron, el primogénito de los muertos, el primero de los muertos, el primero en resucitar para siempre. Nosotros lo haremos en el día final, hablando del cuerpo, hablando del espíritu. Ya ocurrió o ocurre cuando usted obedece al Evangelio de Jesús. Usted es resucitado espiritualmente. En el día de su bautismo hay pasajes que lo dicen claramente o que lo enseñan. Pero la resurrección del cuerpo es en el día final. Pero la resurrección de Jesús asegura tu resurrección corporal. Por eso ahí hay que estar creyendo hasta el final en el Evangelio de Jesús. Vamos a ir a un pasaje que está en el Antiguo Pacto, porque nosotros necesitamos, si vamos a predicar el Evangelio, pues necesitamos entender claramente qué es el Evangelio, porque la idea es dar un mensaje claro a los hombres. Ya hemos aprendido que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero veamos esa explicación que Pablo nos da en Corintios 15, veámosla con más detalles. Es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero hay un capítulo en Isaías donde se nos explica de una manera muy detallada lo que Cristo vendría a hacer, que ya es un hecho, porque esto ya está cumplido, ya el Evangelio es una realidad. Pero como estamos diciendo que el Evangelio fue testificado o anunciado por los profetas, pues veamos lo que dijo el profeta Isaías tocante al Evangelio o tocante al padecimiento del siervo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, vamos a leer todo el capítulo, porque todo el capítulo nos explica claramente qué es aquello que Cristo vendría a hacer, que ya lo hizo. Entonces ahí entendemos más en detalle lo que es el Evangelio y lo que predicamos. Y este pasaje de Isaías 53 nos va a servir mucho en nuestro trabajo evangelístico. Porque cuando vamos a explicarle a alguien qué es el Evangelio, podemos leer este pasaje y explicarle a la gente la razón del por qué Cristo tuvo que padecer lo que padeció. Porque aquí dice la razón también. Muestra la desobediencia del hombre y muestra lo que Dios hizo para poder salvar al hombre de la iniquidad o de su pecado. Leamos Isaías 53. Por favor, ubiquen su Biblia, Isaías 53. Miren lo que dice comenzando en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice acá, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es una descripción detallada del Evangelio de Jesús, de la buena noticia. Este pasaje puede uno mencionarlo o decir de él, aquí está la buena noticia que Dios quiere que tú sepas. Esto es lo que Dios quiere que conozcas, que entiendas. Estamos hablando de lo que Jesús hizo por ti o por la humanidad, por todos los hombres. Aquí se menciona la palabra nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo. El problema es el pecado, pero viene Jesús, el Hijo de Dios, y el profeta lo anunció de antemano. Y si usted se da cuenta, o si usted en la lectura se dio cuenta, lo que estamos leyendo aquí concuerda perfectamente con cada detalle de lo que pasa en la vida del Señor. Es una descripción en detalle de todo lo que Jesús vivió desde su nacimiento hasta su crucifixión, su rechazo, todo ese tipo de cosas, la condición del hombre y lo que el hombre ha hecho, hemos hecho todos al apartarnos de Dios. Aquí se dice, por ejemplo, miren el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí está el problema. Ahí está la razón por la cual Jesús tiene que venir al mundo a arreglar el problema, a morir. La paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tiene que pagar el precio del pecado. Y aquí se describe claramente del sufrimiento, del dolor, del rechazo, de todo lo que Jesús tiene que sufrir. Cuando Cristo manda entonces a predicar el evangelio, nos está diciendo que hablemos esto. Esto es el evangelio. Esto es el evangelio explicado desde las profecías a grandes rasgos, detalladamente. Y esto un evangelista, una persona que evangeliza, que da a conocer el mensaje de Dios, debe conocerlo clara y completamente. Debe conocerlo totalmente. Este mensaje es el que la gente necesita conocer. Hay un ejemplo interesante, porque cuando Felipe le predica al etíope en el capítulo 8 del libro de Hechos, el etíope está leyendo el libro de Isaías y el etíope no entiende lo que el libro de Isaías dice, pero la cita que él está leyendo es de aquí, de este capítulo 53 del libro de Isaías. Y el predicador le dice, ¿entiendes lo que lees? Que era lo que el etíope no entendía. El etíope no estaba entendiendo que el profeta estaba hablando de Jesús. Por eso le dice, dime de quién dice eso el profeta, de sí mismo o de algún otro. ¿De quién está hablando el profeta? Dice la Biblia en Hechos que comenzando desde esa escritura, Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Vamos a ver eso, vamos a leerlo. Hechos capítulo 8. En el libro de los Hechos, en la Biblia, en el capítulo 8, nosotros encontramos a un predicador y a un hombre que está leyendo este mismo pasaje que hoy estamos nosotros leyendo aquí de las Escrituras. Pero él no entiende. Y esta es la razón también por la cual predicamos, porque la gente no entiende qué es el evangelio. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué es el evangelio? La gente por lo general dice, la Biblia, buenas noticias o un mensaje. Pero, ¿cuál es el mensaje? La gente está como estaba el etíope, sin entender. Y ocurre también, mucha gente lee, puede leer este capítulo, pero no entiende de quién dice eso el profeta. No puede hacer la conexión entre la profecía y el cumplimiento, entre el profeta y el Cristo, y no puede distinguir si el mensaje está hablando del profeta mismo, si era Isaías mismo el que estaba hablando de él, o de quién habla el profeta. Esa es la pregunta del etíope.
Para eso se necesita el predicador, es decir, para eso te necesitamos a ti. Para eso Dios te necesita a ti o a mí o a la iglesia, para aclarar lo que estábamos leyendo en el libro de Efesios, de aclarar a todos cuál es el misterio, cuál es el punto, cuál es la enseñanza, cuál es el evangelio, cuál es el mensaje de salvación. Es aclarar a los hombres lo que Cristo hizo por ellos. Es ayudarles a entender lo maravilloso, lo grandioso, lo portentoso, lo beneficioso de la buena noticia, y es explicar la buena noticia en detalle. Y Isaías nos deja explicar claramente, en detalle, lo que el Señor ha hecho. Y el nuevo pacto, pues, es el cumplimiento de esa profecía. Es como Isaías 53 es ver el evangelio en detalle antes de que fuera hecho realidad, antes de que se cumpliera. De eso está hablando Isaías, antes. Entonces aquí en el libro de Hechos, cuando Felipe va a predicarle al etíope, dice la Biblia en Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Noten, ¿cuál estamos leyendo nosotros? Al profeta Isaías. Y el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Pregunta que uno le puede hacer a alguien. ¿Usted entiende lo que lee la Biblia? Y de seguro le puede contestar a uno la persona, como contestó el etíope. ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Luego él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje, noten esto, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso lo acabamos de leer en Isaías. Él está leyendo al profeta Isaías, no entiende lo que el profeta está diciendo. ¿De quién dice el profeta esto? Es la incógnita para el etíope. Pero el etíope, al ver la oportunidad, le dice, cuando la pregunta al predicador es, ¿entiendes lo que lees? Él dice, ¿cómo podré si alguien no me explicara? Y dice que le dijo a Felipe, le rogó que le enseñara. Hay gente así, hay gente que quiere saber, hay gente que va a recibir el evangelio con gusto, que va a escuchar la explicación y al escucharla va a haber gozo en su corazón por entender qué es el evangelio en realidad, qué es la verdad en realidad. Noten lo que hace el predicador en el versículo 34, en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, para predicar hay que abrir la boca, abriendo su boca y comenzando, noten esto, y comenzando desde esta escritura, comenzando desde esta escritura, es decir, comenzando desde Isaías, Felipe tomó como base para predicar el evangelio de Jesús al etíope la escritura que él mismo estaba leyendo. Y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? ¿Qué es el evangelio? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. Y eso fue lo que él le anunció. De eso es que habla el profeta. Cuando el profeta dijo, como oveja a la muerte fue llevado, Jesús fue llevado a la muerte. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Esa fue la actitud de Jesús delante de sus
captores delante de los que lo arrestaron y lo enjuiciaron. Esa fue la actitud. Y en su humillación no se le hizo justicia, fue un juicio injusto delante de Pilato, delante de los gobernantes, fue un juicio injusto. Fue condenado simplemente con injusticia. Mas su generación, ¿quién la contará? Ahí terminó su vida. ¿Quién contará los descendientes en ese sentido del Señor? Fue quitada de la tierra su vida, el mismo versículo, porque fue quitada de la tierra su vida. Lo mataron. ¿A quién mataron? ¿Cómo lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Mataron al Señor. Lo crucificaron por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Lo crucificaron. Fue la manera. Y aquí nos describen la actitud del Señor, cómo respondió él ante eso. Pero eso lo anunció Isaías. Tal vez unos 600, 700 años antes de que ocurriera. Más o menos, Isaías anuncia en detalle qué es el Evangelio. ¿Qué sería? Para la época cuando Isaías escribe, ¿qué sería el Evangelio? Lo que el Señor iba a hacer. Para nuestra época, lo que el Señor ya hizo y lo que debemos predicarle a los hombres. Pues el predicador, el evangelista, puede usar, como usó Isaías, el capítulo 53, para predicarle a la gente el evangelio. Uno puede comenzar desde esa escritura para predicar el evangelio de Dios a alguien. En la predicación del etíope, de Felipe al etíope, se predica el evangelio. Comenzando desde esa escritura, él le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se sobreentiende que al anunciar el evangelio hay que predicar el bautismo. El Señor mandó a predicar y el Señor dijo: id y predicad el evangelio, lo que está haciendo aquí Felipe. Y Felipe está usando a Isaías para decir lo que Cristo hizo por los hombres, morir por ellos, y la razón por el pecado. Pero el evangelio está amarrado al bautismo, van juntos. Cuando se habla del evangelio, se necesita hablar de la obediencia al evangelio. Y si tenemos que hablar de obedecer al evangelio, necesitamos decir cómo se obedece al evangelio. Y la respuesta a la pregunta de cómo se obedece al evangelio es el bautismo. Porque en el bautismo las personas se unen al evangelio, a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo. Eso lo explica Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, pudieron leer. Y Colosenses capítulo 2, versículo 12, también lo dice claramente. Entonces es esencial, no se puede omitir. Hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús implica también hablar del bautismo, porque la gente necesita obedecer a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Necesita unirse al sacrificio de Jesús. ¿Cómo hacer eso? En las Escrituras solamente se puede hacer eso cuando uno se bautiza para perdón de pecado. Recuerden que el bautismo es una semejanza o la forma del evangelio. Eso lo explica Romanos 6 también. Entonces, si queremos predicar, lo que vamos a predicar es el evangelio. Y en detalle lo que vamos a explicar es la muerte de Jesús. Vamos a explicar la razón. Y vamos a hablar de su sepultura. Y vamos a hablar de su gloriosa resurrección.
Isaías recoge los 3 puntos en un capítulo de 12 versículos. Te lo explica, como en una forma sencilla, pero de muy profundo significado. Entonces el predicador puede usar a Isaías como base para predicar el evangelio. Recuerden que el evangelio que predicamos fue testificado por los profetas. Es posible comprobar desde el antiguo pacto hasta el nuevo el evangelio que predicamos. Las personas pueden ir al antiguo pacto y mirar que de lo que les estamos hablando es de lo mismo que los profetas hablaron. Ellos pueden constatar eso, como lo hacían los hermanos de Berea, por ejemplo. Cuando Pablo predicó, ¿qué predicó Pablo allá? Predicó el evangelio. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Bueno, ir a corroborar el antiguo pacto, ir a mirar a Isaías o a otro libro, Génesis, ¿qué dijo Moisés de esto o de aquello? ¿Qué dijeron los profetas? Eso nos da seguridad, lo decíamos en una ocasión. Como el evangelio que predicamos es verdadero, yo puedo tener confianza en que estoy predicando el mensaje adecuado, enviado de Dios, porque puedo decirle a alguien, ve a Isaías 53. Estudia y averigua en qué época vivió Isaías, cuánto tiempo hubo desde que Isaías vino hasta que luego viene el Señor Jesús y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo está ahí. Léelo, compruébalo por ti mismo. Y eso es lo que hacemos al predicar. Lo que hizo lo que hizo Felipe con el etíope es ayudarle a entender. Y cuando el etíope entiende, no bastó sino que él viera el lugar donde estaba el agua. Y él mismo pidió, él mismo dijo, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Gozoso, alegre, dispuesto a obedecer. No le faltaba sino entender. Volvamos a Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Son preguntas del profeta. Dios está hablando de estas preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los israelitas fueron duros para creer. Jesús habla de ellos y dice que su corazón se embotó o que su corazón se volvió duro y ellos no llegaron a creer. Muchos de ellos no lo hicieron y el corazón estaba ciego o oscuro. No podían ver el evangelio de Dios. Y es buena pregunta. Hoy día, ¿quién ha creído? ¿Quién cree? No todo el mundo cree. Dice el 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa fue la vida del Señor Jesús. No había en él parecer ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El Señor Jesús no fue como los que pintan hoy día en las películas. Aquí dice que no. Aquí dice que el Señor era un hombre que las personas veían y no necesariamente era como alguien que llamara la atención. El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Así le tocó vivir a Jesús. Fue rechazado por su propio pueblo, fue rechazado. En el libro de Juan, en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1 de Juan,
Él escribe hablando de Jesús y dice en el versículo 10, 1:10 del Evangelio de Juan, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Despreciado y desechado entre los hombres. Con nosotros no. O yo no ando contigo, o tú no andes con nosotros. Él hizo al mundo, pero el mundo no lo conoció. Y a su propio pueblo vino, y su propio pueblo, Israel, lo desechó y lo crucificó. Propio pueblo de Israel, su propio pueblo, lo mató. Eso describe lo que le tocó vivir al Señor por la humanidad. Podríamos decir que es algo increíble. Él es el creador del mundo, pero el mundo no lo conoce. Él es el dueño de todo, pero el mundo ni se da cuenta. Y su propio pueblo tampoco. Su propio pueblo al cual se le ha profetizado en cantidades de ocasiones, quienes recibieron de Isaías esta profecía, los israelitas, y que desde años, cientos de años atrás se les había dicho a través de todos los profetas todo esto, que el Señor y el siervo del Señor y el ungido de Jehová, el Mesías, el profeta que habló Moisés, llega, y cuando llega es como que nadie se da por enterado y es despreciado y desechado. El versículo dice también, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso habla también de lo que la humanidad hizo con él y aún de lo que todavía la humanidad sigue haciendo con él. Despreciado y desechado es el Señor. Por lo regular la gente no le gusta ni oír acerca del Señor. Es una cosa hasta rara, porque Él es el creador nuestro, pero el mundo no quiere oír acerca de su creador. El hombre no quiere escuchar acerca de aquel que nos hizo. No quiere. Y desde el Antiguo Testamento se ha dicho eso, porque, por ejemplo, en el Salmo 2, donde se habla del Señor como Rey, como el ungido de Dios, las naciones dicen, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. Eso es, no escuchemos al Señor, no escuchemos a Dios, no lo vamos a oír, no, echemos. ¿Qué Él dice? No, nosotros no queremos oír lo que Él dice, nosotros queremos hacer lo que nosotros nos da la gana, queremos hacer esto, pero a Él no lo queremos escuchar. Eso han dicho las naciones y eso dicen las de hoy. Eso han dicho los hombres y eso dicen todavía los hombres. Y el Señor fue así, vivió así. E Isaías lo anunció. Y si usted mira la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así fue la vida del Señor. Hubo regiones donde le dijeron al Señor, vete, vete, vete de aquí. En la región de Gadara, los gadarenos, ¿se acuerdan? Donde hubo los cerdos y eso, toda esa escena. ¿Qué le dijeron al Señor? Vete. No te queremos aquí. Ándate de aquí. Sigue pasando. Pasó en la época. Se cumple la profecía. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores y experto en quebranto. Si en algo fue entrenado el Señor Jesús, fue en quebranto. Le tocó, así como decimos por ahí, le tocaron las verdes y las maduras. Le tocó de todo. Uno dice, unas son de cal y otras son de arena. Unas son buenas, otras son malas. Pero a él le tocaron las malas. Siempre le tocó sufrir. Perseguido, desechado, podríamos decir, odiado hasta la muerte. Porque cuando el Señor nace, lo primero que hay es un intento
de quitar su vida. Y el Señor hizo la manera de resguardar a su hijo, mandándolo a Egipto para proteger la vida del Salvador. Pero el intento fue matarlo, siendo un bebé todavía, siendo pequeño. Pero ese fue el intento, eso está en la historia de la vida de Jesús. Despreciado, desechado. Dice, dice, y como que escondimos de él el rostro. Esa expresión es interesante. Y como que escondimos de él el rostro. Algo así como no es conmigo. Jesús está ahí, pero yo me hago el de la vista gorda, solemos decir aquí en Colombia, el que no es conmigo. Escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Así fue como le tocó al Señor. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sufrir por la humanidad hasta la muerte. Es la vida y la obra de Jesús. Es todo lo que el Señor le tocó vivir por nosotros. Dice el versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso no lo entendemos los hombres fácilmente. El que Él haya sufrido nuestros dolores. Porque la pregunta que surge ante este panorama de sufrimiento que estamos viendo aquí del Señor es, ¿por qué? Si nunca pecó, porque se da testimonio de Él y su vida da testimonio de eso, que nunca pecó, ¿por qué? Si uno dice que por lo regular uno sufre cuando peca, no siempre se sufre cuando se peca. Aquí tenemos a un hombre que sufrió lo que ninguno debería sufrir, vejámenes y rechazo y todo tipo de persecuciones contra su propia vida y todo tipo de intentos de destrucción. Hasta la muerte fue llevado, perseguido, despreciado y desechado también. Pero aquí dice la razón. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nos cuesta entender a los hombres eso. Y si una cosa necesitamos ayudarle a las personas a entender es esa. Que el Señor fue quien llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, dice acá. Y sufrió nuestros dolores y nosotros, mire lo que el hombre hizo, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Noten la conclusión a la que el hombre llega respecto de él. Se le tiene por herido de Dios y abatido. Suena como cuando los amigos de Job están acusando a Job y la idea es algo malo tuviste que hacer porque estás así como estás. Estás pagando tus propios pecados. Entonces, al ver a Jesús en esta escena de su vida, en todo este padecimiento, las personas no dicen, el Señor está haciendo eso por mí. El Señor está sufriendo en mi lugar. El Señor está llevando mis culpas, mis pecados, mis enfermedades, mis dolores. No, el mundo no piensa así. Y a Jesús lo vieron sanarle las enfermedades, llevar las enfermedades, porque Él quitó las enfermedades de un poco y se echó todo eso encima. Con su poder pudo quitar y sanar a un poco de gente. Pero la gente no dice, eso lo está haciendo por mí. La gente pensó, herido por Dios y abatido, como cuando se mueve un árbol hasta hacerle caer el último de sus frutos. Abatido, derribado. Y tal vez como en la mente la idea de, pues algo tuvo que hacer, ¿no? Para que le fuera como le fue. Pero el versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras, son nuestras enfermedades.
El evangelio tiene que seguir siendo vivo e importante, relevante para mí, porque mi salud le costó la enfermedad a él. Mi cura para él fue la llaga. Mi vida para él fue la muerte. Mi aceptación para él fue el rechazo y el menosprecio. El que se ha tomado yo en cuenta, para él fue: a ti no te queremos ni ver, no nos importas tú, te desechamos y te rechazamos y te dejamos, te volteamos el rostro, no nos interesa mirarte a la cara. Entonces el punto es aquí, para que usted tenga lo que tiene, o para que el hombre perdido en pecados disfrute de las bendiciones que necesita, él tuvo que sufrirlas para conseguirlas para nosotros. Mas él, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí comenzamos a ver la razón más explícita, más clara. Mas él, Cristo, el ungido, el siervo de Jehová, fue herido, mas él herido fue. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto nos da la razón. ¿Por qué le fue a Jesús como le fue? ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Por qué le tocó vivir eso? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuáles rebeliones? El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí está, nos descarriamos, el descarrío, la perdición del hombre, el dejar al hombre. Por seguir, noten la razón, por seguir nuestro propio camino, nuestro propio parecer. Y eso lo comenzamos a ver en Eva y en Adán. Ellos tienen un mandamiento: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis ni le tocaréis. Eso se les dijo como mandato, pero ese fue el mandato que fue quebrantado. ¿Qué vio Eva cuando estaba mirando el fruto? Que era codiciable. Entonces, ¿cómo se apartó Eva? Como lo que dice aquí: cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Lo que a mí me gusta, el deseo de mis ojos, lo que vio Eva en el fruto aquel y comió. Ella se apartó por su camino, igual hizo Adán. Aquí dice todos nosotros, está incluido el paquete completo, la creación completa, la humanidad completa, descarriada, perdida, por ir en pos de su camino, por ir en pos de la maldad. En el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21, dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento es mi camino, mi intención, lo que yo deseo, y todos hemos hecho eso. Y aún nosotros los cristianos batallamos con ese deseo nuestro, con esas tentaciones o cosas del mundo que nos ponen en batalla, que hacen una batalla entre lo del espíritu y lo de la carne. Y la carne quiere esto y el espíritu dice: haz esto. Desde el inicio es el mismo problema. Y hoy día el que está en desobediencia anda en el mismo problema, y nuestra lucha es con el mismo problema.
Todos nosotros nos descarriamos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo explica esto aquí en el libro de Romanos capítulo 3. Y dice en el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Note qué problema tan grave. Toda la humanidad bajo pecado, toda la humanidad muerta, toda la humanidad perdida, descarriada. Por eso en la Biblia hay enseñanzas como la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? En Edén se perdió el hombre. Y hasta el día de hoy, perdido sigue el mundo en delitos y pecados. Y Cristo vino a buscar y a salvar. Y lo que usted disfruta, o lo que puede disfrutar alguien, que es el ser encontrado. Y el ser encontrado significa ser puesto en el reino de los cielos, ser perdonado, ser redimido, ser rescatado, ser salvado. Sería como la palabra que resume todo lo que Dios hace con un pecador perdido. Versículo 10 de Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Noten el problema del escenario del que estamos hablando. No hay quien entienda. El etíope no entendió cuando está leyendo Isaías. No hay quien entienda. No hay quien entienda qué. No hay quien entienda que está perdido. Por ejemplo, el mundo no cree que está perdido. Hay que explicar al mundo. Dios tiene que abrir los ojos de la gente. El Espíritu Santo debe convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, porque el hombre por sí solo no ve ni siquiera su propia condición. Es decir, el hombre es capaz de vivir, uno como hombre es capaz de vivir en la porquería más grande y yo no me doy cuenta que estoy en la porquería. Sería como cuando el Señor dice, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Por lo regular nos pasa. Yo tengo tremendo palo, tremenda viga en mi ojo y yo soy capaz de ver, pero la paja del otro, pero el que yo tengo, no, yo estoy genial. El malo es aquel que tiene la pajita. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Ahora mire esto, no hay quien busque a Dios. Dios es el que ha venido a buscar al hombre. El hombre no. El hombre no pregunta por Dios. Por lo regular, la gente no pregunta por la iglesia. No pregunta por la salvación. No quiere por sí misma, ¿qué es la salvación y esto? No, por lo regular hay que ir a decirle a la casa que necesita la salvación. Y de ahí la razón de la predicación y del evangelio. De ahí el significado de que él haya venido a buscar al perdido. Buscar al perdido incluye lo que le tocó a él hacer, pero incluye todo el resto, el ir, el mandar constantemente siervos a predicar a ti y a mí. Vayan y abran sus ojos, lo que hemos leído en Hechos capítulo 26, versículo 18, cuando fue mandado Pablo a predicar, y precisamente fue mandado a predicar el evangelio. Y se predica para abrir los ojos, para ayudarle a la gente a decirle, necesitas buscar de Dios. Esa es una palabra que por lo regular usamos. Es tiempo de buscar a Dios. Y Dios lo dijo desde el antiguo pacto. Buscad a Jehová entre tanto que puede ser hallado. Eso lo dice Isaías también. No hay quien busque a Dios. Ahora miren el 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Esto que está diciendo Pablo aquí es una explicación completica de Isaías 53:6. Porque Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vea la explicación aquí. ¿Qué significa lo que está diciendo Isaías? Pablo está diciéndonos aquí lo que significa el descarrío, la perdición, y nos habla también de la condición entonces del hombre. Nos habla de la dureza, nos habla de la ceguera en la que el hombre se encuentra. Entonces, cuando uno puede ver la condición del hombre descarriado, va a ser capaz de ver la bendición de predicarle a los hombres el evangelio. Va a ser capaz de entender lo importante que es el evangelio. Y les pongo un ejemplo de actualidad. Si tuviéramos la vacuna contra el coronavirus, todos le daríamos gracias a Dios y estamos pidiéndole a Dios que alguien pueda saber cómo hacer eso. Porque estamos viendo el problema, estamos viendo la muerte en las calles, en los hospitales, en las casas, en los países, en el mundo. Estamos viendo la magnitud del daño. Muerte por todo lado, desolación y muerte, campos enteros convertidos en cementerios comunes, en fosas comunes. Nadie puede sepultar a su propio muerto, no puede. Llórelo, pero mire una foto porque no podrás ver el cadáver de tu ser amado. Ahí se ve la gravedad. Entonces, al ver la gravedad, si existiera la vacuna, si me das un alivio, si me das algo que me cure, le damos el premio Nobel al que lo descubra, le damos el premio que sea al que nos diga cómo solucionar el problema. Es la idea con el evangelio. Ver el descarrío del hombre es darnos cuenta por qué a Cristo le tocó morir, le tocó entregarse y le tocó ser despreciado y desechado, abatido y ser muerto por nosotros. Cuando vemos, permítanme decirlo así, la pandemia del pecado, porque la peor cosa, llamándole en esos términos médicos, la peor enfermedad, la peor pandemia del mundo, no es el coronavirus, es el pecado. Y el evangelio resalta o brilla como la solución, permítanme decirlo en términos de esa manera, como la vacuna, el antídoto para el problema más grande que tiene la humanidad. Y el evangelista o el predicador trae gozo a aquel que recibe el evangelio, como Felipe trajo gozo a la vida del etíope. Cuando usted termina de leer la conversión del etíope en Hechos 8, el etíope siguió gozoso su camino, aunque no con Felipe, pero se llevó el tesoro más grande, el evangelio, en su corazón. Se unió al evangelio de Jesús en el bautismo. La salvación más grande, más hermosa, se la dio el evangelio al etíope. Entonces, el versículo 6, versículo 5 nos habla por qué fue herido el Señor. Y nos habla de la desobediencia, el versículo 6 del hombre. Todos nosotros nos descarriamos. Y al descarriarnos, Cristo viene a buscarnos. Vamos a dejar allí, continuaremos mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por explicarnos en detalle lo que el Evangelio es. Permítenos entender, oh Padre, lo que el Evangelio es. Y permítenos poder hablar del Evangelio con denuedo a los hombres. Gracias, Padre, por venir a buscarnos en Cristo y por ayudarnos. En el nombre del Señor te alabamos y bendecimos, Dios del cielo y de la tierra. Amén.